¿Sabías que Carrie, la primera novela de Stephen King, casi termina en la basura? Hoy vamos a hablar de los inicios de la carrera de uno de los escritores más exitosos del siglo XX y de lo que va del XXI. El maestro del horror, el rey, Stephen King. Vení, vamos a literaturear un poco. Corría el año 1973. Stephen King vivía en una casa rodante junto con su familia y trabajaba como profesor en un colegio secundario. En ese contexto recibió la noticia que iba a cambiar su vida y la de sus seres queridos. La editorial Doubleday le iba a pagar un adelanto de $2.500 por la publicación de su primera novela, Carrie. Pero, ¿cómo llegó Stephen King a concebir la idea para este libro? ¿Cómo logró ponerla por escrito? Primero vamos a hablar un poco de Carrie. La novela cuenta la historia de Carrita White, una chica de 16 años con poderes telequinéticos, la habilidad de mover objetos con la mente, que es víctima de lo que hoy llamaríamos bullying por parte de sus compañeros y también de la rigurosidad religiosa de su madre. La escena en que conocemos a Carrie es tan elocuente como impactante. Está en las duchas con sus compañeras y, de pronto, tiene su periodo. Por primera vez. El problema es que ella no sabe lo que le está pasando y cree que se va a morir. Sí, ya sé, una chica de 16 años que no sabe lo que es la menstruación, pero recuerden la educación fanática de la madre. Sus compañeras, en vez de ayudarla, hacen algo diferente, digno de la mente de una persona como Stephen King. Se empiezan a burlar y le tiran tampones por la cabeza. Así comienza Carrie, y no hace más que mejorar. Ahora que sabemos un poco del argumento, me gustaría hablarles de su génesis, de cómo nació, de cómo estuvo a punto de morir y de cómo se convirtió en lo que efectivamente fue, en el punto de inicio de la carrera de uno de los escritores de terror más importantes de la historia de la literatura. Como ya dije antes, la familia King, que hasta ese momento estaba conformada por Stephen, su esposa Tabitha y sus dos primeros hijos, Naomi y Joe, no la estaba pasando muy bien. Las cuentas no cerraban. Stephen se desempeñaba como profesor de lengua en un colegio secundario y, cada tanto, vendía algún que otro cuento a alguna revista por unos cuantos dólares. Tabitha, por su parte, trabajaba como empleada en una cafetería. Apenas podían pagar el alquiler de una casa rodante y, para colmo, Stephen empezaba a tener problemas con la bebida. Stephen escribía cuando podía en el cuarto de lavado, con la máquina de escribir sobre las piernas. No eran buenos momentos para la creatividad. El trabajo como profesor lo dejaba seco y a Stephen le costaba escribir. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, nace la idea para Carrie. Podríamos decir que hubo tres inspiraciones para la novela. La primera se dio cuando él, durante un verano, mientras hacía trabajos de conserje en un instituto, fue a limpiar manchas de óxido que había en el vestuario de las chicas. Ahí vio que había cajas metálicas atornilladas a la pared. Cuando preguntó qué eran, porque nunca había visto algo así en el vestuario de los chicos, le dijeron que eran máquinas expendedoras de tampones y de toallitas. La segunda fuente de inspiración fue un artículo que leyó en el que decía que la telequinesis era una habilidad que solía despertarse en la adolescencia, en las mujeres especialmente cuando tenían su primer periodo. Y la tercera se dio al recordar a dos compañeras de la secundaria, que eran introvertidas, solitarias y bastante feas, que además recibían las burlas de sus compañeros, entre ellos las burlas del mismo Stephen. Y así, con estas tres ideas, nació Carrie, por lo menos en la mente de su autor. Pero las cosas no fueron tan sencillas. Las cosas, de hecho, no suelen ser tan sencillas. Stephen empezó a escribir la primera versión de Carrie y no llegó muy lejos. A la tercera página se dio cuenta de que no sabía nada de chicas, de periodos menstruales, del universo femenino, del paso de la niñez a la adolescencia, y decidió
tirarla a la basura. Sí, Stephen King tiró el primer borrador de Carrie a la basura. Y es en este momento donde entra en escena su esposa, Tabitha Spruce. Nosotros la conocemos como Tabitha King. Resulta que Tabitha estaba haciendo limpieza y vio el borrador de Stephen en la basura. En vez de descartar las 3 páginas que estaban tiradas ahí, cosa que hubiese hecho cualquier esposa de cualquier otro escritor, ella sacó esas páginas y las leyó. Y no solamente las leyó, sino que creyó en esa historia. Y así se lo hizo saber a Stephen cuando volvió del trabajo. Le dijo que esa historia prometía y que tenía futuro y que se podía convertir en una novela. Stephen, en ese momento, se escudó, reaccionó y le dijo que él no quería escribir sobre eso, que no sabía nada sobre ese mundo que tenía que escribir, de chicas, de periodos menstruales y demás, que no quería escribir sobre lo que no sabía. Y Tabitha le dijo que ella iba a ayudarlo, porque después de todo, ella era mujer, menstruaba y hasta no hace mucho tiempo era alumna de secundario. Así que, confiando en la confianza de su esposa, Stephen volvió a Carrie y comenzó a escribir. Y el resto es historia. Carrie se convirtió en la primera novela de Stephen King en salir a la luz en 1974 y la que le permitió no solamente mudarse, sino dejar el trabajo como profesor. Unos años después, en 1976, Brian De Palma la adaptaría al cine con un considerable éxito, convirtiendo a Carrita White, Carrie para los amigos, en el caso de haber tenido alguno, en un verdadero icono cultural. Un punto interesante es que, a pesar de todo esto, a Stephen King le sigue sin gustar ese personaje tan solitario y tan vengativo. Para terminar, podríamos decir que le debemos Carrie y por extensión la existencia misma de Stephen King como el maestro del terror a Tabitha, su esposa, que supo ver valor donde el mismo autor no había visto más que basura. No extraña justamente que por esto Stephen King le haya dedicado la novela a ella y además aproveche cada ocasión para agradecerle lo que hizo por él y lo que sigue haciendo por él. La historia del origen de Carrie es un buen ejemplo de que cuando nos damos por vencidos, alguien cercano a nosotros puede salvarnos. A veces solo hace falta creer. Tabitha creyó y miren todo lo que vino después.